Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre. Nuevo bloque en GPS de Noticias y hoy, como todos los jueves, tenemos el placer de presentarlo a él, a Gabriel Marclén, en su columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Hoy, presos políticos de celdas y carceleros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? Excelente, bárbaro. Acá Frío, imagino, ¿no? Acá está bárbaro. Acá no. Pero un esfuerzo de producción nos ha hecho calefaccionar el ambiente, así que estamos bastante bien aquí. ¿Vieron cuando se ponen adentro de una casa, no? Se ponen al lado de las ventanas y entra ya la sensación de frío. Sí. Y ahí te das cuenta de que no hay forma de escaparle, a menos que estés bien al ladito de la estufa, de un calefactor, va a estar difícil, ¿no? Igual ya sola cuando las mirás y las notás transpiradas, decís, ¡ay, afuera está y la terrible, toqué, y está el cruel! chiflete que entra por las rendijas, eso. Ya amanecí ayer con las fotos y todo de la nieve, así que te daban ganas de quedarte acostado directamente. Ya no hacía ni falta mirar por la ventana, sentir la nieve, nada. Olvídate. Pero bueno, horrible esa cuestión del invierno. A mí me gusta personalmente el invierno un poco menos frío. Ya la nieve está de más, me parece. Dejemos el flash de Pobre Angelito para las películas de Estados Unidos. Por acá, déjenos con el solcito. Hoy tienen ustedes un programa muy lindo y seguramente más adelante van a seguirlo desarrollando con ese testimonio que seguramente enaltecerá el programa, pero desde aquí vamos a dar nuestro pequeño granito de arena, aportando quizá una previa, podría decirse, ya lo decían al comienzo, Milagros Salas es una presa política, pero aquí en la columna ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tratar de desandar el término de preso político, principalmente porque hay varias cuestiones que lo rodean, desde aquellos que mal usan el término preso político hasta aquellos que lo exageran quizá, algunos que lo utilizan a su favor, otros que lo utilizan en contra de otros. Bueno, allí es donde quería hoy enfocarme, principalmente porque creo que detrás de un encarcelamiento, cualquiera sea, siempre hay un componente político. Ahora, ¿se puede hablar de presos políticos, que todos los presos son políticos? No, pero hay presos que están allí tras las rejas por componentes económicos, culturales, psicológicos, sociológicos. Todo está cruzado igualmente por variables políticas. Es como cuando alguien dice, no hagan política con esto, no hagan política con aquello. Bueno, evidentemente no saben que todo es política, básicamente. Lo que nos rodea lleva a una discusión política. Y bueno, cuando se sabe que toda opinión tiene allí una característica también política. Un joven apresado por consumo de estupefacientes, otro por robo calificado, o simplemente por hacer pintadas en un edificio público, o en el caso de Milagros Salas, por ejemplo, el de haber realizado un escrache contra el gobernador de Jujuy. Bueno, allí una de las causas por las cuales terminó, digamos, apresada. Todas esas son situaciones que, si nos ponemos a hilar fino, nos damos cuenta que tienen un nexo de índole político. Algún estudiante de Derecho acá me va a matar, seguramente va a decir, no, porque los presos políticos no... Bueno, aquí vamos a la definición, por ejemplo, de por qué ser preso político, qué características tiene. Bueno, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y ustedes dirán, wow, mirá lo que va a citar el Gaby acá. Bueno, me pareció una definición bastante clara, porque hay 5 puntos por los cuales se pueden determinar por qué alguien es un preso político. Primero, bueno, es preso político si la detención fue efectuada violando algún tipo de garantía fundamental que está establecido, por ejemplo, no solamente en los convenios que hay en cada uno de los convenios de derechos humanos que hay en cada uno de los continentes, sino también en la misma Constitución. Bueno, si se rompe con esos protocolos que tienen que ver con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión, o de asociación incluso, bueno, si se rompe eso estamos hablando de un preso político. También
lo es si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con ningún delito tipificado, es decir, vos pertenecés a tal partido, vas preso. Bueno, hoy en día esto ocurre, pero de manera más enmascarada, podría decirse. Siempre se encuentra alguna excusa. Por motivos políticos también puede existir la duración de la detención o las condiciones, cuando se ve que son claramente desproporcionadas, porque solamente las razones políticas pueden motivar una condena alta, digamos, de muchos años, o que siquiera que sea declarado culpable. Bueno, eso también es un elemento para determinar que es un preso político, o también cuando es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas. Allí también es un elemento en el cual me quiero frenar más adelante. Por último, el último punto es la detención, cuando es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y que esto pudiese estar relacionado con motivos políticos de las autoridades. Es decir, que la justicia, que está encargada de juzgar a una persona, tenga alguna motivación política por detrás. No sé si le suena todo esto. Componentes que trazan la definición del proceso del preso político, y acá es donde voy a ir delineando punto por punto lo que yo creo son esos elementos. Lo que llama la atención es que cada vez que se habla de un preso político, casi siempre vemos a personas que no pertenecen a lo que uno llamaría el establishment, y que no cumplen con el ideal social. Y acá me freno porque tiene que ver con cuestiones raciales. Por ejemplo, hablemos del caso de Nelson Mandela, lo que ocurría durante el apartheid, o hablemos por ejemplo de la cantidad de dirigentes políticos afroamericanos que en Estados Unidos entre los 50 y los 70 fueron detenidos justamente por hablar en contra del gobierno, pero por cuestiones raciales, representando a los suyos, a los mismos de su comunidad. Bueno, justamente allí hay una cuestión racial, no hay presos políticos arios, podríamos decirlo. No queremos decir esto de que el que defienda o el que esté a favor de la detención de alguien que nosotros consideremos un preso político sea un nazi, no lo queremos decir eso, pero sí hay coincidencias sociales, ideológicas en esa corriente. Después, bueno, lo decíamos, los presos políticos por lo general pertenecen a sectores llamados revolucionarios, pero no contra el Estado o contra las normas, sino contra algo que está por encima. Creo que son revolucionarios con el status quo, con un mensaje social, con una ideología en particular, y bueno, que estas personas por lo general son diferentes a lo establecido como normal. Estamos hablando también de indígenas, en el caso de Milagro Sala, afroamericanos, como lo decíamos, o individuos que tengan un pensamiento radicalizado. Pero también hay procesos políticos que motivan este antiestado de derecho. El nazismo, bueno, uno podría ir bien hacia atrás. Si habrá habido presos políticos en el nazismo, ¿no? Estamos hablando de que metían a judíos en campos de concentración y los exterminaban. Allí había un proceso mucho más profundo, ¿no? Meter preso a alguien porque sí. Después, por ejemplo, lo que ha ocurrido en África, en la Sudáfrica del Commonwealth del Imperio Británico, con el apartheid, con el apresamiento de Nelson Mandela, con la cuestión de las dictaduras, por ejemplo, de las mal llamadas revoluciones de derecha en América Latina, obviamente. Pero ¿puede esto pasar en la aldea global del siglo XXI? Y la verdad que sí, sigue pasando. Creo que, vuelvo a decir, oculta detrás de otros intereses y otras herramientas. Una de ellas son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que concentran, podría decirse, el capital total de la comunicación y que participan de una cruzada que termina maquillando algunas situaciones, obviamente hablando de los intereses que hay de determinados sectores políticos que los ayudan a cumplir con esos objetivos, que maquillan la situación, las venden como si se tratara de cualquier otro procedimiento judicial y después termina, bueno, en la situación de Milagro Sala o tantos otros que podemos ir mencionando. Pero bueno, esta es una cuestión que se vende como inusual, como ilegal, y que la verdad forma parte de un proyecto también. Son crímenes que se le atribuyen, son situaciones que llegaron a ese fin, y estamos hablando obviamente de que los que terminan presos en estas situaciones son referentes políticos, digo. ¿Es suficiente para definirlo como preso político simplemente por el hecho de ser referente? Y no, porque la verdad es que si te agarran con malversación de fondos confirmada o robando dinero directamente, y la verdad es que ahí estamos hablando de algo más complejo. Pero acá
lo de Milagro Sala me parece que está, digamos, metido dentro de un proceso muy particular y que tiene que ver con esta situación de la provincia de Jujuy, con algo que funciona casi como una monarquía, ¿no? No es muy diferente a lo que pasa en otras provincias del país, quiero aclarar, pero, digamos, hay una psicología social muy particular también en medio de este proceso. Está la grieta, está la cuestión de los CADE, los anti-CADE, de Clarín de Página 12, los jueces pro o los jueces K. Bueno, en definitiva, entramos en una etapa similar a la que se daba en los procesos que nombramos anteriormente, ¿no? El nazismo, el apartheid, las dictaduras en el continente americano. Siempre hay una justicia que termina a servicio del poder, y el poder que quiere suprimir una determinada parte de la sociedad. Bueno, las armas en este caso, en la actualidad, son reemplazadas por los medios de comunicación, y parece que la justicia poco a poco fue perdiendo su carácter independiente, más allá de que hay casos en los cuales también se quiere hablar de presos políticos. Por ejemplo, los vivos de algunos sectores políticos que sacan provecho de esta situación y que quieren enmarcar determinados escancelamientos como situaciones políticas. Hablemos, por ejemplo, de parte del PRO, que hoy está diciendo que Pepín Rodríguez Simón es un perseguido político y que si va a terminar preso va a ser un preso político. Bueno, hablemos de diferencias, ¿no? Del máximo operador político de Mauricio Macri. Y también, bueno, con el caso del policía Chocobar, recordemos, también hay algunos sectores que empezaron a hablar de que Chocobar era un preso político, que lo querían meter preso porque iba en contra de los derechos humanos y porque había sectores de la política que estaban interesados en que eso sea una bandera para después ganar la Macri en las elecciones. Bueno, una locura la que se armaba, y que bueno, también han manchado el proceso. Bueno, por el contrario, la misma vara no se aplica a los presos de otro bando, por ejemplo, lo que llaman presos políticos en el kirchnerismo, o que bueno, no han tenido las mismas garantías a la hora de ser juzgados. Bueno, cayeron presos durante la gestión de Mauricio Macri, y sin embargo no se sospecha de la animosidad que hay por parte de la justicia con estos sectores. Sí, tal cual, Gaby, y por ahí los ejemplos locales suscitan cierta urticaria, ¿no? Ya sea por esta grieta que marcabas vos, pero esto es un fenómeno del lawfare, este tándem entre el Poder Judicial y los medios concentrados de comunicación que se expresa en todo el continente, y no me animo a hablar también de otras partes del globo, porque por ahí no es un poco más ajena, pero recordemos que Lula fue encarcelado para no competir con Michel Temer, porque las encuestas lo daban claro ganador, y de eso resultó también el nefasto Jair Bolsonaro. Hicieron lo mismo con Rafael Correa, quisieron hacer lo mismo también con Evo Morales, así que no es solamente un fenómeno argentino y que se manifiesta acá. Digo, para ponerlo en perspectiva, no es solamente que es un problema entre el PRO y los K, es un problema entre dos paradigmas de distribución de la riqueza. Sí, y que están cruzados básicamente por los mismos elementos. Hablamos de un factor común aquí que tiene que ver con los medios de comunicación o con la difusión de un discurso a través de las redes sociales, lo que genera esa... A ver, la grieta es algo que existe hace mucho tiempo, pero la grieta como la conocemos hoy, la grieta política, no es solo en Argentina, sino en el mundo, está motivada principalmente. O sea, la pala de esa grieta es el uso de los medios de comunicación y de cómo... ¿Vieron cómo terminamos siempre hablando de los medios, ¿no? Sí. Y de cómo influyen en este proceso? Claramente son, digamos, el chivo expiatorio, podría decirse, a la hora de hablar de por qué hay presos políticos, pero también son una herramienta muy útil para los que tienen la billulla, ¿no? Para los que tienen el poder y la economía. Exactamente. Gaby, te mandamos un gran saludo, muchas gracias por esta columna de hoy. Hablamos de los presos políticos como una contracara en realidad, o como un proceso más adornado al siglo XXI de la antigua proscripción política. En realidad. Así que muchas gracias, y bueno, seguramente te llamaremos después, así podemos dialogar de qué ha sido esta charla con Milagros Salas, la líder del movimiento, la organización social Tupac Amaru. Así será, y estoy ansioso a escuchar esa entrevista, me quedo escuchando el programa. Dale, Gaby, nos vemos. Hasta luego. Oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas. Pasó por los micrófonos de GPS de Noticias nuestro columnista de los días jueves, el periodista Gabriel Marclé, en su columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Hoy, presos políticos de celdas y carceleros. Hoy pude ver quién soy, conocer